Primero, feliz año, es presidente desde la provincia del Oro. Cuénteme, ya está toda la cosa tranquila con lo de TCE, CNE, ¿está todo tranquilo ya? O sea, con respecto a nosotros, sí, hicieron lo imposible para no dejarnos participar, pero fracasaron en todos sus intentos. Recuerden, o sea, la memoria es frágil, compañeros, y esto nos involucra a todos, porque nos están robando la democracia a todos. Democracia son elecciones libres, no las elecciones con los candidatos que ellos quieran imponer. Y recuerde que nos quitaron Compromiso Socialista 5, creían que no nos iban a dejar participar porque no teníamos partido. Nos abrió las puertas Centro Democrático Listas 1, me pusieron a mí como candidato a vicepresidente, en 22 días me sacan una sentencia por influjo psíquico, supuestamente que he dirigido por influjo psíquico una organización criminal dedicada a los sobornos, y con eso entonces me inhabilitan para cualquier candidatura, incluso para asambleísta, para todo, y mi reemplazo, Carlos Rabascal, entonces pasa a formar parte del binomio. Quisieron eliminarlo porque no había primaria, porque se pasó, porque estornudó muy fuerte, porque se levantó muy tarde, cualquier pretexto. Eso duró más de 3 meses, pero el 25 de diciembre, como regalo de Navidad, ya no pudo hacer más el CNE. No es que no quiso, no pudo, y tuvieron que darnos la calificación. Aquí también hubo muchísima, y agradecemos mucho eso, presión nacional, la gente, y presión internacional, incluso las más altas instancias de Naciones Unidas. Entonces, ya con nosotros solo nos podrán derrotar en las urnas, y que nos derrotan, por supuesto. Sí nos lograron robar la lista de asambleístas en Galápagos, la eliminaron, pero bueno, tendremos que ganar de todos modos mayoría en asamblea, pese a esas trampas que han hecho. Usted ha elegido, bueno, usted fue el que eligió que vaya Rabascal en su reemplazo. No, eso fue un largo proceso de discusión. De hecho, habían varios y varias candidatos y candidatas, pero ya había participado Carlos Rabascal en las primarias, o sea, ya sí había un trecho recorrido, pero antes de las primarias, cuando había la posibilidad de que me eliminen a mí, de hecho, creíamos que iban a utilizar cualquier otro artificio para eliminarme, pero ser tan descarados en sacar en 22 días una sentencia de casación para 16 personas. La sentencia de casación de Maguada ha durado 3, 4 años. Normalmente duran más de un año. Aquí en Bélgica, mis abogados no lo podían creer, porque aquí en Europa la casación dura más de un año. Ahí la sacaron en 22 días para inhabilitarme totalmente en inscripción del 18 de septiembre. Entonces, como había esa posibilidad, se barajaban varios nombres, pero ya desde antes se decantó la mayoría, se decidió por Carlos Rabascal por diferentes motivos, entre ellos un gran complemento para Andrés Arauz, que tiene la visión macroeconómica. Carlos tiene la visión microeconómica, además de ser empresario y ser periodista. 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5 minutos en todo el austro ecuatoriano. ¿Qué pasó con el caso de Pamela Martínez? La involucran 100% con usted, pero usted sabía bueno, algo. esas son las narrativas de una tremendamente corrupta que ha estado todos estos años contra nosotros y defendiendo a Moreno. Poco menos que esa señora trabajaba al lado mío en el escritorio en Carondelet, ni siquiera trabaja en Carondelet, nunca trabajó en el edificio de Carondelet, pero así son las mentiras. Pero todo eso es un montaje vulgar, porque primero nunca se permitió ni siquiera interrogarla, ¿sí sabe usted? Todo eso es nulo a nivel internacional. Ustedes pueden creer un cuaderno hecho en un viaje de Guayaquil a Quito. Si tienen tantas pruebas, ¿por qué tienen que andarlas inventando? Si tienen tantas pruebas, que tenemos 70.000 millones en bancos extranjeros, ¿por qué nos tienen que acusar de influjo psíquico? Es decir, mañana yo no quiero que usted sea candidato a alcalde de Washington, lo acuso de influjo psíquico, no necesito ninguna prueba porque son ondas mentales que ha utilizado. Y por último, por un préstamo de $6.000 que pagué hasta el último centavo. Ese caso es la mejor prueba de que no tienen caso, de que los corruptos siempre han sido ellos, pero mientras tengamos esta dictadura, jueces corruptos, el juez que sacó esa cantinflada, que además se ha demostrado que la hizo con la fiscalía, es un gravísimo fraude procesal. En cualquier país civilizado, sean ellos los presos. Y por si acaso, yo hablo con pruebas, revisen, justiciaamarrada.org, el blog justiciaamarrada.org. Ese juez está participando para la Corte Nacional, porque ese fue el ofrecimiento. Machi, ¿podemos decir que Pamela Martínez se ha prestado para esto, tal vez? Por supuesto, pues. Pero por supuesto, pues es la estrategia que utilizaron con todos, con Odebrecht, acuérdese, con Cienciano Santos, corrupto confeso, embargó todo el mundo y ni siquiera lo acusaron a él. Pamela Martínez ya está libre, justicia social, lista 11 de Pamela Martínez y su esposo, los que querían presentar de candidato a Álvaro Noboa. ¿Cuál fue la amenaza, Pamela Martínez? Ella había hecho una empresa a mis espaldas que nunca conocí
y ella contrataba y recibió plata de Brecht y otros contratistas del Estado. Y en esa empresa trabajaba su esposo, sus hermanos. Entonces la fiscal sin vergüenza le dijo, mira, o acusas a Correa o te mandamos preso a ti y a toda tu familia. Y en ese caso, pues esta señora acusó a todo el mundo sin ninguna prueba. 7 de la mañana con 7 minutos, ingeniera Katia. Economista Correa, qué gusto de saludarlo. Bienvenido a Radio Vía 1160 AM. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado, economista? Vea, para que sufran los sufridores y ojalá entiendan el odio, tanto daño que les ha hecho a ellos mismos y ha destruido la patria. Estoy muy bien, gracias a Dios estoy muy bien, de ánimo. He pasado unas fiestas muy bonitas en unión de mi familia, yo mismo cocinando, preparando la comida. Entonces, con todos mis hijos, la verdad es que he pasado muy bien. Qué bueno, economista. Economista, si gana el economista Arauz, si gana el economista Arauz, ¿usted va a venir a Ecuador? Si lo vieron a Miguelito, ¿no? Ya está de 1,86 m por si acaso. Ese Miguelito que conocieron, 1,86 m. Ya universitario. Ya me pasó hace rato a mí. Mire, ese no es el objetivo. Y créame que aquí palo porque va, palo porque no boga. Que Evo Morales lo destituyeron porque quería perennizarse en el poder. Yo dejé el poder, vine a dedicarme a la academia, a mi familia. Me obligan a volver por la persecución brutal que hicieron, la destrucción del país, compañeros presos, gente honesta como Oreglas, mientras los pillos, los corruptos con cuentas secretas en Panamá, incluso siguen como presidentes cubiertos por la prensa, por la Embajada de Estados Unidos, por fiscales corruptos, etcétera. Entonces me han obligado a volver, pero este no era mi plan de vida. Queremos recuperar la patria, recuperar el futuro, pero normalmente yo seguiré residiendo en Bélgica. Por supuesto, siempre estoy a la orden del nuevo gobierno, pero mi familia está acá en Bélgica y mis proyectos para esta etapa de mi vida, que era escribir, me gusta escribir, yo siempre pertenecía a la academia, quería realizar desde acá, pero ellos son los que me han obligado a volver a la política. Entonces es chistoso, ¿no? Correa no se puede separar de la política. No, la política no se pudo separar de Correa, porque yo dejé el poder, me quise retirar y empezaron a perseguirnos y hemos tenido que defendernos. Qué bueno, economista. Economista, la pandemia nos ha afectado, yo creo, a todos y a la gran mayoría de la humanidad. ¿Cuál hubiera sido su actuar en esta situación? Porque vemos que en cuanto a la salud ha resultado muy caótica la situación. ¿Cuál hubiera sido su actuar en estos momentos, en esta situación? Escúcheme, hermanos taxistas, y ojalá entendamos que el país está tan destrozado, ha habido tanto dolor, que la próxima elección, el 7 de febrero, no se trata de correísmo o anticorreísmo. Los anticorreístas, aunque nosotros sí tenemos mucho apoyo en el taxismo y en el transporte, pero a los anticorreístas, qué daño que les ha hecho el odio. Y un odio gratuito, un odio por la educación, salud, por no someternos a los mismos poderes de siempre. Y no se trata de izquierda o derecha, el país está destrozado, el próximo gobierno va a recibir ruinas. Para ponerlo en perspectiva, vamos a decrecer 11%. En la crisis del 99 decrecimos 5.4%. Vamos a decrecer el doble, es la peor crisis de la historia. Esta vez se trata del amarillo, azul y rojo. Cada taxista es el mejor jefe de campaña. Díganle a la gente, en las próximas elecciones, 2025, cuando tengamos un país normalizado, voten por el primo, por el cuñado, por el que me cae bien, por la derecha, si son de derecha. Ahora, a no arriesgar y a votar por los que ya demostraron que sabían gobernar y cambiaron este país para bien, a recuperar juntos el futuro. Nosotros somos listas uno. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, lo de la pandemia también fue una negligencia criminal. Claro, ha golpeado a todo el mundo, pero en todo el mundo no hay la tragedia que hay en Ecuador. Somos el país con Perú con mayor cantidad de muertes por habitante. El gobierno nos quiere engañar y pone 14.000 muertos. Es tan fácil como esto. Vean las muertes del 2017, 2018, 2019, 2020, marzo a diciembre, y verán que tenemos 38.000 muertos en exceso, pero si no hay dónde perderse. Ese es el coronavirus, por culpa de estos criminales. ¿Y por qué le digo criminales? Redujeron presupuesto en salud, votaron miles de funcionarios de salud, dijeron que los grandes hospitales eran elefantes blancos. ¿Se imagina si esos grandes hospitales? ¿Se imagina si los hospitales de Machala, el nuevo hospital del IES, los hospitales renovados? Sería un gran cementerio del país. Después, en plena pandemia, se descubrió la corrupción institucional. Habían repartido los hospitales a asambleístas a cambio del voto. ¿Y para qué un asambleísta pillo recibe o pide un hospital? No para servir mejor a los ciudadanos, para robar. Y se descubrieron sobreprecios hasta en las fundas de cadáveres. Además, nunca se prepararon para la pandemia. Desde que se supo en diciembre que había el nuevo virus en Wuhan, y tienen cómo comparar. Recuerden la gripe porcina del año 2009.
el H1N1, fuimos el primer país en reaccionar, nos abastecimos de medicinas, regalábamos la medicina. Acá nunca se abastecieron de pruebas. No pusieron un solo respirador adicional en los hospitales. No prepararon la cuarentena. A un taxista, dígale, quédate en tu casa para que no te contagies. Entonces el otro tiene que elegir entre morirse de coronavirus o morirse de hambre porque tiene que trabajar para mantener a sus hijos. Había que tener todo un programa de apoyo a la gente para que se queden a casa. No hicieron absolutamente nada. Aquí hay negligencia criminal y obviamente nosotros lo hubiéramos hecho de forma totalmente distinta. Era imposible evitar la pandemia, pero no había que tener la cantidad de muertos y dolor humano que hemos tenido que enfrentar por esta negligencia criminal del peor gobierno de la historia. Ya tenemos las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a tomar un tema muy importante, muy importante. Los compañeros transportistas acá en El Oro, muy agradecidos con usted, y acá me escriben ellos, cuando, no sé si usted recuerda perfectamente, cuando prácticamente firmó el decreto con el decreto 835, ¿se acuerda? Cuando dio paso al pago de un bono a los propietarios de los vehículos con el plan de la chatarrización. ¿Sí recuerda perfectamente eso, Presi? Bueno, nosotros hicimos muchísimas cosas y obviamente no es que podemos resolver todos los problemas, pero la gente ni siquiera espera eso, espera que empatía, que uno esté preocupado y en un momento diga, no podemos hacer más, pero caramba, se preocupó, nos atendió. Entonces, después que nosotros formamos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Obras públicas es la infraestructura de transporte, la carretera, ¿no? El terminal terrestre, en caso de transporte marítimo, el puerto, en caso de transporte aéreo, el aeropuerto. Pero la gestión del transporte, no había quien la maneje. Pese a ser tan importante sector del país, la transportación mueve 5 o 6% del Producto Interno Bruto. Pero como no son pelucones los choferes, como no tienen pedigrí, pese a ser 500.000 choferes profesionales en el país, no tenían pues a nivel nacional, por ahí existe aisladamente, pero a nivel nacional, una cámara de transporte como existe la cámara de los pelucones de comercio, cámara de industria, que siempre son los pelucones, nunca son los pequeños. Nosotros hicimos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mejoró mucho la gestión, que se transformó la Agencia Nacional de Tránsito, ha vuelto a la corrupción por si acaso, pero se dieron muchos pasos hacia adelante, pero por supuesto faltaba mucho por hacer. Entre eso que se hizo, son cosas tan inteligentes, elementales. El plan chatarrización, en verdad se llama plan Renova. ¿Qué le decíamos al taxista con un taxi viejo que consumía gasolina subsidiada? O un viejo que consumía un bus viejo, no estoy diciendo un viejo chofer, un bus viejo que consumía muchísima gasolina, contaminaba, etc. Chatarriza, te damos un bono, te financiamos el nuevo carro y claro, eso costaba al Estado ese bono, pero eso se recuperaba en 3 o 4 años con el ahorro por consumo de menor gasolina subsidiada. Cosas inteligentes. Todo eso paró. Además mejoraba la seguridad, mejoraba la descontaminación, mejoraba la cantidad, disminuía la cantidad de accidentes, daba buena impresión, taxis nuevos, buses nuevos, los pasajeros podían viajar más cómodamente. Entonces son cosas elementales, inteligentes. Y claro, faltaba mucho por hacer, pero se hizo muchísimo. Con sentido de justicia, Washington. Porque, por ejemplo, otra cosa, los legisladores son especialistas para poner pesadas cargas sobre los hombros de otros, ¿no? Mujeres encintas, mayores, niños, gratis. Pero si el transporte del sector privado es un negocio, de eso viven. O sea, no, esto es un derecho. Bueno, la medicina es un derecho, pues dígale a Fideca que dé gratis pues, la medicina. Ahí sí no, porque son pelucones, son fuertes. Entonces nosotros dijimos, le vamos a reconocer un pago por ese derecho que lo tiene que garantizar el Estado, pero no tiene que caer en manos del sector privado. No tiene que caer sobre la espalda del sector privado, en este caso los transportistas. Entonces siempre hemos tratado de actuar con justicia, con sentido común. Por supuesto nos podemos equivocar, pero sí le puedo decir que el balance es muy positivo, los aciertos fueron muchísimos más y usted está nombrando algunos como el plan Renova. Sí, ese plan que muchos están agradecidos. Tenemos en la línea a Carlos Silva Daúl, él es el secretario de Finanzas del Sindicato de Choferes Profesionales del Oro. ¿Sí? Carlito, ¿sí nos escuchas? Sí, Guacho, muy buenos días, muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días y gracias, Washington, por darme paso en la radio vía, radio de chofer orense, y a permitirme saludar a todos mis compañeros transportistas, choferes profesionales de Machala,
el oro, el país y del mundo entero. Como siempre he dicho, el chofer profesional en esta pandemia se la jugó todo, se la jugó la vida, pero ni siquiera fue nombrado el 24 de mayo del 2020, decir que el chofer profesional, gracias a él, nunca paró lo que son las exportaciones, distribución de alimentos, de fármacos, y tuvimos pérdidas lamentables por el coronavirus que se contaminaron en los puertos marítimos por exportar nuestra fruta y todo nuestro fruto de exportación. Muy buenos días, economista Rafael Correa. Los saluda Carlos Silva Daúl, un transportista de pasajeros. Sinceramente, en el gobierno nos dio mucho, empezando de la lucha que tuvimos para poder recuperar el puente de la unidad nacional. Y luego los créditos a través de la corporación financiera y con el plan de chatarrización, donde se pudo modernizar totalmente la transportación. Pero ya lo hemos dicho, estamos en un país totalmente devastado, la transportación totalmente quebrada, y lo que primero que hizo el gobierno fue decirle a los transportistas que estamos endeudados y siempre hemos pagado nuestras deudas. La corporación financiera pagamos todas nuestras deudas con el plan Renova, es decirnos en un decreto, vayan, ustedes arreglen con los banqueros de la mejor manera. Estamos devastados. En el programa del señor Arauz, que va a ser muy delicado porque usted mismo lo ha dicho, en el 99 un 5%, ahora un 11%, porque lo vivimos en el sindicato, no es la excepción. Pero ¿cuáles son los programas de reactivación? La transportación está quebrada, señor presidente. La transportación está sobreviviendo. Y informarle que hasta ahora no se nos ha pagado tampoco la plata del bono que recibíamos por los decretos de Estado, donde nos toca a nosotros pagar lo que los políticos deciden tan generosamente con bolsillo ajeno. Economista Correa. Es que usted también le cree, pues, a Moreno, ¿no? Que cuando liberó el precio de los combustibles como imposición del Fondo Monetario, porque cuando lo liberó incluso se reducía el precio porque el precio del petróleo estaba muy bajo, pero después iba a subir, era obvio, dijo que le iba a dar la compensación a los transportistas. Pero lo mismo dijo ayer, tantas tonterías, no tenemos que creerle nada a este señor, es un mentiroso compulsivo, como nos engañó a nosotros mismos. Mire, hay un plan muy claro de reestructuración e incluso de extinción de deudas cuando es con el sector público. Está en el programa de gobierno, si mal no recuerdo, de Andrés, pero lo acaba de sacar de nuevo el día de ayer, sobre todo para las familias endeudadas, porque es un problema muy grave. Y esto parte de hasta un principio filosófico, y aceptamos cosas que son inaceptables. Hay una tragedia, hay motivo de fuerza mayor, pero el capital es intocable, hay que pagar hasta el último centavo. Ellos no pueden perder, que tiene que perder el transportista, la familia endeudada, el comerciante. No, por favor, hay un motivo de fuerza mayor. ¿Cómo entiende que en el 2019 la banca haya roto récord en utilidades cuando ya estábamos en recesión? Y este año, hasta noviembre, llevan más de 200 millones de utilidades. O sea, se sienten pobrecitos porque están ganando menos que el año anterior, que rompieron récord. Pero si este año todo el mundo está perdiendo, ¿cómo pueden ganar más de 200 millones en utilidades? Entonces, el peso de esta crisis debe caer sobre ambos, acreedores y deudores. Ese es nuestro principio filosófico, nuestro principio moral, nuestro principio ético, nuestro principio de justicia. Todo el resto es la ley del más fuerte. No, hay que ser serios, hay que reconocer las deudas y pagar las deudas. Pero si hay un motivo de fuerza mayor que ha perjudicado a todos, ¿por qué solo tiene que perder el deudor? ¿Por qué solo tiene que perder el transportista? Entonces esas deudas se tendrán que condonar, se tendrán que reestructurar y todos debemos asumir el peso de esta terrible crisis que estamos enfrentando, y los que más tienen, como los banqueros, deben ser los que más tienen también que llevar el peso de la crisis, pero por el contrario, siguen ganando utilidades y el resto que quiebre, que se muera, que desaparezca el sector productivo, transporte, etcétera. Usted tocó un tema muy importante, Carlos, para que vea, es que es importante esto, la gente tiene memoria frágil. Muchas veces se dice, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Usted tocó lo del puente Unidad Nacional. ¿Se acuerda la barbaridad que hicieron? Antes de ampliar el puente, primero hicieron el puente Guayaquil, ampliaron Guayaquil a Puntilla, cuando lo hubiera ampliar la Puntilla Durán. Pero ¿qué pasa? Pues la primera parte es para los pelucones que viven en San Borondón.
Entonces ampliaron ese puente. Nosotros luego ampliamos la otra parte. Pero antes de esa ampliación, no se les ocurrió mejor idea a los pelucones, liderados por Nebot, de prohibir el paso del transporte público, porque se congestionaba el puente. Pero si se congestiona el puente, hay que prohibir el paso del transporte privado, no del público. En todas partes del mundo, el transporte público tiene prioridad porque es un servicio público, porque en un bus van 40 pasajeros, no van 2 pelucones, un pelucón y su perro. Aquí hacen todo al revés, porque es en función del poder. Entonces, ¿se acuerda ese enfrentamiento que tuvimos con Nebot? Que finalmente se lo ganamos, pero le da la imagen de la mentalidad de la oligarquía, ¿no? Ellos sí tener prioridad para ir con sus 4x4, así vaya 1 o 2 personas en el carro, e impedir el paso para que no se congestione el puente, que no lo habían ampliado, e impedir el paso del transporte público, cuando en todas partes del mundo revisen, el transporte público es el que tiene que prioridad. Eso nos demuestra que nos han gobernado. Esta gente gobierna en función de sus argollas, en función de sus negocios, en función de su entorno, no en función del bien común. Nosotros gobernamos y volveremos a gobernar, Carlos y compañeros transportistas, en función de ustedes, en función de la clase trabajadora, en función de la clase del volante, en función de las grandes mayorías. No buscamos nada para nosotros, para las grandes mayorías, para sacar definitivamente al país del subdesarrollo. Ya tenemos las 7:23, economista. Tal vez no tiene un poquito de duda que vaya a traicionarlo, tal vez, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Mira, Washington, tu pregunta es recurrente y demuestra el trauma, el daño inmenso que ha dejado este tipo en el alma ecuatoriana. Moreno es un tipo nefasto. Hoy día, gracias a Dios, un juez británico acaba de negar la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Pero ¿te acuerdas que Moreno dijo que había negociado con las autoridades británicas que no iba a ser extraditado? Todo era mentira. No se imaginan el daño que este tipo ha hecho a nivel internacional. Con las cantinfladas de juicio, la persecución, un expresidente acusado de influjo psíquico, se le ríen a nivel mundial. Volvimos a ser la banana republic. Somos el único país en historia que ha permitido el ingreso de una fuerza armada a su embajada para entregar a un refugiado. No recuerdo otro país que haya entregado un refugiado, lo cual rompe la Constitución artículo 41, rompe todos los tratados, rompe la institución milenaria, centenaria al menos, del asilo. Ecuador ha sido humillado. Después de siglos se hablará de la República Bananera que entregó a un refugiado que estaba en su embajada y permitió entrar a la policía británica. Ese es Moreno, y lo han sostenido ahí para destruir a Correa. Si en octubre del 2019 se hubiera ido a su casa constitucionalmente, porque lo establecía la Constitución, cuán diferente sería la situación actual. Pero Pachacuti, Pérez, los socialcristianos lo mantuvieron para seguir persiguiendo a Correa y no les importó destruir la patria con tal de intentar destruirme a mí. Entonces, esa traición de este inepto nos ha dejado traumatizados. Superemos ese trauma. Moreno es un accidente histórico prácticamente irrepetible, algo de psiquiatra. Va a inspirar 10 tesis doctorales de psiquiatría, pero es un caso aislado. Si Andrés Arauz, y escúchenme bien, Machala, El Oro, Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos, Migrantes, si Andrés Arauz fuera traidor, ya lo hubiera hecho. Se lo han perseguido también a él. Él es un perseguido más y se mantuvo firme en sus convicciones. Entonces no teman que no va a pasar lo de Moreno, y lo de Moreno es un caso único en la historia y es una vergüenza a nivel mundial. Otro tema importante, el tema de la desdolarización. Nos gustaría que nos aclare, porque están que topan el tema de la desdolarización, que se va, obviamente, e incluso dicen que van a sacar un billete con su rostro, con la foto de su rostro. ¿Es verdad eso o no? Pero vamos, Washington, ¿quién puede creer esa cantinflada? En lo personal me da hasta gusto que hablen tantas tonterías porque demuestra desesperación. Y son las mismas tácticas del 2006. Acuérdense, cuando yo fui candidato dijeron que iba a desdolarizar. Del 2009, del 2013 e incluso el 2017. Y siempre perdieron. Y volverán a perder. Ya el que les cree esas tonterías, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero los únicos que van a destrozar la dolarización, si continuamos por ese camino, son ellos, Moreno, su gallada, la oligarquía, que saca la plata por el país. Porque el elemental principio para mantener la dolarización es que los dólares se queden en el país, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Ya tenemos las 7:26. Acá le envían saludos las cooperativas de taxis de Arenillas, de Guaquillas, de Santa Rosa, ¿sí? Extrañan. Créame,
Yo sé que nuestros conductores, bueno, también hay mujeres choferes en buena hora, ¿no? Pero hay gente dura, pero me hace llorar de la emoción. Un inmenso abrazo a todos. Créanme que respeto muchísimo el oficio de conductor y el riesgo que corren, ¿no? Por ejemplo, un taxista choca su carro, no solo que muchas veces tiene que pagar el arreglo de su carro, sino que mientras lo arregla, deja de ganar dinero. Sí. Entonces son trabajos de altísimo riesgo, peligroso. Nosotros mejoramos mucho la seguridad, hicimos el taxi seguro, pero en todo eso se ha retrocedido. Toda mi solidaridad y admiración incluso a la clase del volante. La parte de transporte urbanos aquí en Machala está pésimo, está malo. Los transportistas en el transporte urbano prácticamente en las líneas más bajas no salen a trabajar porque no les conviene, están en contra. Está triste la situación para ellos, la banca se les viene encima. Claro, le dijo que ahora en este año pueden pagar, pueden cancelar, pero ya estamos este año y ahora sigue lo mismo. O sea, yo le aseguro, y mucho más experto que yo en eso es Andrés es especialista en economía financiera, le aseguro que con eso no va a pasar. Aquí el costo de esta crisis, fuerza mayor que nos ha afectado a todos, debe caer sobre todos, no sobre los más débiles, no sobre los deudores. También los banqueros tendrán que llevar el costo de esta crisis, tendrán que aceptar una reestructuración muy flexible a largo plazo de esas deudas, si es que no es con donación, ¿eh? Le voy a hacer una pregunta particular mía. Si ganara Andrés Arauz y propone al Mashi ser ministro, no sé, de algo, ¿usted aceptaría? ¿Usted vendría acá? ¿Podría ser? Él ha dicho, y me ha ofrecido ser asesor, pero yo puedo asesorar desde acá. Ministro ya me complica un poco más. En todo caso, si es que hay una constituyente, sí me gustaría ser candidato, y tal vez sí ministro por un tiempo, por ejemplo, de talento humano, ciencia y tecnología, porque las universidades están destrozadas, Yachay, proyecto más importante de la historia del país, destrozado. Sí me gustaría entrar ahí, darle el impulso, redireccionarla, arreglar eso, pero mi vida está por lo pronto acá, como les he dicho, ¿no? 7:29, estimada Katia. Economista, hemos visto cómo está caóticamente en nuestro país, se han disminuido el presupuesto de las universidades y en cuanto a la salud, y aún así seguimos endeudándonos. ¿Qué piensa usted de eso? La fuga de capitales, pues, Katia, ahí no hay vueltas que darle. Es la economía deshonesta y tonta. Ya le voy a decir por qué, porque es motivo de discusión también eso, ¿no? Revisen las cifras, yo las tengo aquí así desean, pero yo me endeudé en 10 años en 15.000 millones de dólares, eso que había sobreendeudamiento, todo eso es mentira. Le estoy hablando de deuda externa, que es lo importante, porque es la plata que el país, si me presta el 10 y le pago al 10 8% de interés, qué bueno, se beneficia el 10 y la plata queda dentro del país. El problema es la plata que sale, la deuda externa. Bueno, la deuda externa, antes de mi gobierno, era unos 10.000 millones, y con nosotros subió a 25 millones, 15.000 millones de dólares, pero se endeudó. ¿Quién le dijo que la deuda es mala? Pero sí, economía es lógica. Padre de familia que me escucha, el taxista que me escucha, ¿quién se puede comprar un carro de contado? Endeudarse. Pero no va a satanizar la deuda si está comprando con eso el instrumento de trabajo que va a permitir pagar la deuda y sostener a la familia. El padre de familia que me escucha, ¿quién puede comprarse una casa propia, que no sea Lazo, Nebolo, Pelucones, al contado, en efectivo? Tienen que endeudarse. Pero si compran una casa de $100.000 y solo se endeudan en $15.000 y no van a pagar arriendo y después de 15 años la casa es suya, tremendo negocio. Eso es lo que hicimos en Ecuador. La inversión fue $100.000 millones de dólares. Ahí están las carreteras, las hidroeléctricas, unidades del milenio, hospitales y tantas cosas. Y solo creció $15.000 la deuda externa. En estos 3 años y medio, compañeros taxistas, alumnos universitarios, revisen lo que les estoy diciendo. Este gobierno subió la deuda en $20.000 millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata si no ha puesto un solo doquín? ¿Sabe dónde está? Fuera del país. Con eso financiaron la fuga de capitales. Ellos son los que van a hacer explotar la dolarización, porque los están dejando endeudados, la economía quebrada sin dólares y los dólares afuera. Ahora último, mire, es tan fácil. Si entran 20.000 millones, o hay inversión, o hay aumento de reserva, o la plata se fue afuera. La plata se fue, pero en las últimas semanas ha sido 7.500 millones. Nos quieren hacer creer que es un logro del gobierno, que es política prudente. Es una estupidez. Primero es fruto de la deuda pública
Es plata pública y en lugar de tenerla apoyando al transporte, pagando a maestros, haciendo obra pública, reactivando la economía, la tienen depositada en Suiza. En Suiza. Esa plata hay que traerla al país. Eso es lo que está diciendo Andrés Arauz, y los neófitos en economía dicen, ay no, eso va a perjudicar al Banco Central. ¿Qué perjuicio al Banco Central? ¿Qué perjuicio a quién? Si la Reserva Monetaria sirve para respaldar una moneda nacional que no tenemos. Esos son depósitos del sector público que en lugar de estar trabajando para el pueblo ecuatoriano, los tienen financiando a Suiza, a Miami, en un absurdo económico. 7 de la mañana con 30 minutos. Economista, no se nos mueva, vamos a una pauta rápidamente, no se nos mueva. 7 de la mañana con 30 minutos en todo el austro ecuatoriano. 7 con 30, ya volvemos, vamos a una pauta. Con este bonito diálogo con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. 7 con 34 minutos. Otra de las preguntas importantes. El oriente ecuatoriano, nos vamos al bosque de Yasuní, algo importante del Ecuador. Tuvo la oportunidad de ingresar. ¿Qué es de cierto de que hubieron entre las tribus no contactadas, ¿no? Tagaeri, Taromenane. Yo creo que sí se recuerda de ello, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Hubieron algunos muertos allí? ¿Ellos fallecieron? ¿Usted supo y en algún momento no lo dijo? Decía por ahí alguien. ¿Es verdad o no? Pero ¿quién decía por ahí? ¿Quién es ese alguien? Con todo cariño, Washington no puede repetir rumores, tiene que ir a la fuente. Porque hay tanta gente mala fe y hay que ver, pues es un payaso a que nadie le hace caso, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué pasó? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Para empezar, ni siquiera entramos al Parque de Yasuní. En la propuesta de Yasuní TT cometieron un error o deliberado, los maximalistas, los que quieren todo. Entonces, el ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, el Tiputini 80%, el Tiputini es un campo, son los 3 campos del Yasuní, Ispingo, Tambococha, Tiputini. El Tiputini 80% está fuera del Yasuní. Era un error de marketing decir proyecto ITT Yasuní, porque tú podías explotar 80% del Tiputini sin entrar al Yasuní, pero ya lo vinculaban. Lo hicieron a propósito alguna gente, estoy seguro. Nosotros empezamos a explotar esa parte del Tiputini, que está al otro lado del río Tiputini, no está en el Yasuní. Y eso es lo que mantiene este gobierno, dicho sea paso, le están dando 1.000 millones anuales. Nosotros pusimos toda la inversión, el gasto público, para que este gobierno sinvergüenza que no ha hecho nada se sostenga. Lo mismo con la repotentización de la refinería, lo mismo las hidroeléctricas. Sin eso el país estaría más que colapsado, porque le está dando como 2.000 millones anuales a este gobierno, obras que hicimos nosotros. Entre ellas, Tiputini. Nosotros no entramos al Yasuní, son ellos los que han entrado. Pero obviamente, incluso están los protocolos. Si usted ve un grupo no contactado, enseguida para todo eso. Se interviene con sumo cuidado, con sumo cuidado. Y siempre se dijo,
que se iban a explotar unas 500 hectáreas del 1.000.000 de hectáreas, porque también te lo planteaban los extremistas, petróleo y Asuní. No, petróleo para evitar que los niños se nos mueran de diarreíta, ponerle agua potable al alcantarillado, ¿no? A cambio de afectar en 0.500 hectáreas de 1.000.000 de hectáreas, es decir, 0.5 por 1000 del Yasuní, que después supimos que iba a ser solo 250 hectáreas, que fue lo que el sinvergüenza de Moreno preguntó como gran ecologista en la consulta mañosa, cuando ya se sabía técnicamente que solo se iban a afectar 250 hectáreas. Todo fue un gran engaño. Ya tenemos las 7:37. Hubo una pareja guaraní que fue asesinada por otra tribu. No sé si usted recuerda. Sí, pero esos son conflictos entre... Mira, los Tagari y Toromenani son clanes de los guaraní. Y entre ellos hay fricciones. Siempre. Son grupos no contactados, pero sí tienen contacto con algunas familias guaraní viviendo en la frontera entre contactados y no contactados. Y algunas veces hay graves fricciones. Son problemas muy delicados, muy delicados, muy difíciles de tratar. Usted hizo la gestión con las Fuerzas Armadas, pues yo me recuerdo, Mashi, para que ellos puedan tratar de darle seguridad. O sea, eso yo tuve conocimiento, eso es verdad, ¿no es cierto? Mira, los guaraníes son guerreros, entonces ellos estaban acostumbrados ancestralmente a resolver sus problemas con las armas. Entonces había que tener mucho cuidado cuando murió esa pareja de guaraní, no recuerdo muy bien los hechos, pero de que no haya la revancha, ¿no? Ya se habían producido cosas así. Entonces, no sé, no recuerdo si movilizamos Fuerzas Armadas, etcétera, pero siempre para evitar que haya muertos y, sobre todo, que los no contactados, que tienen garantías nacionales, constitucionales, internacionales, pues pierdan esa condición, ¿no? Y sean absorbidos por la civilización occidental. Exacto. Excelente. 7:38, 7:38. Rompiendo un poquito el esquema. Sí extraña esos riquísimos mariscos de la provincia del Oro. No seas cruel, pues, Washington. Créeme que no te iba a mencionar eso, pero después van a creer que solo pienso en comida. Pero cada vez que tengo una entrevista con el Oro, me acuerdo de la comida del Oro. El Oro tiene la comida más rica, ¿no? Del país. En Puerto Bolívar, pues los mariscos espectaculares, ¿no? En Puerto Gelí también. Sí, fue. Sí. 7:39. 7:39 en todo el austro ecuatoriano. Extraña mucho a su familia. Sí, sin duda le gustaría venir a Ecuador de inmediatamente. No tanto así, Washington. Yo adoro mi país, pero yo viví 25 años en mi país. Mi familia es binacional, mi esposa es belga, ustedes lo saben. Entonces ya era cuestión de justicia, ¿no? Hemos vivido 25 años, vengamos a ir un poco más, a aprovechar a mis suegros que estaban bastante ancianos, de hecho ya fallecieron. Entonces, y mis 2 hijas estaban estudiando en Francia, la familia estaba separada, lo cual era para mí muy doloroso. Entonces yo estoy aquí con mi familia nuclear, ¿no? Los ecuatorianos siempre pensamos en la familia extendida, que hermanos, que papás, que cuñados. O sea, mi familia nuclear, mi esposo y mis hijos están aquí, estamos unidos. Y eso nos tiene muy felices. Estar separado es muy duro. Entonces, claro que extraño, pues extraño a mi madre, es mi mayor preocupación, 86 años, mis amigos, mis lugares entrañables en Guayaquil. Siempre los domingos yo iba al cementerio, uno de los lugares más fascinantes que tiene Guayaquil. Yo tuve una hermana que falleció cuando yo tenía 13, ya tenía 12, y de ahí todos los domingos, infaltablemente, estaba en el cementerio. Entonces, son cosas que me hacen falta. Los Andes, el olor de los Andes, el olor a lluvia de Guayaquil, el olor de nuestras playas, nuestra comida. Pero yo te soy sincero, a mí sí me gusta Europa, las facilidades que da sobre todo para la academia, el nivel de debate. O sea, créeme que algunas veces es desgastante ver tanta mediocridad en Ecuador, es tanto odio. Esta gente es fanática del odio, ya no buscan su buen vivir, no buscan el buen vivir de los demás, buscan el mal vivir de aquellos que odian, así se destruyen ellos también. Contra ese fanatismo, créeme que es desgastante algunas veces escuchar todos los días lo mismo, el veneno que botan ciertos medios de comunicación. Acá nos respetan muchísimo, tenemos un gran prestigio, que no es lo que buscamos, pero obviamente te permite tener un poco de calma, ¿no? Sin embargo, yo adoro mi país, pero obviamente mi familia está acá, ¿no? 7:41. Trabajar con el Fondo Monetario Internacional, el FMI. ¿Cuál es la verdadera historia de trabajar con ellos? Para no salir perjudicado el Ecuador. Vamos a necesitar apoyo internacional, financiamiento. De esto no podemos salir solos, 11% de crecimiento. Pero hay varias fuentes. Hay binacionales, bilaterales, con China, con Estados Unidos, con Rusia.
pero todo el lodo que echaron al financiamiento chino, y ahora están de rodillas pidiendo financiamiento chino. Están los multilaterales, los organismos multilaterales, como se llaman, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. El problema del fondo son los condicionamientos que te ponen. Ese acuerdo que se firmó con el fondo es nefasto. Ahí está, liberar combustibles, privatizar hasta el alma. Ahí está elevar 3 puntos de obra pública. No, impone reducir 3.000 millones del gasto público. ¿Para qué? Para que todo sirva para garantizar pago de deuda y fuga de capitales. Eso habrá que renegociarlo. Eso no se puede cumplir y no se debe cumplir. Y otra cosa importantísima. Primero, debemos aprovechar lo nuestro. ¿Cómo entiendes? Pero fíjense lo que estamos haciendo. Pero si no hay que ser economistas para esto. 6.500 millones del fondo y firma a todos, nos ponemos de rodillas, hipotecamos al país y al 2.9%, que es generoso el fondo. Y acaban de anunciar que tienen 7.500 millones en reserva, las están mandando fuera del país a financiar Suiza, Miami, y para recibir un interés casi cero. ¿Qué sentido tiene endeudarnos en 6.500 millones, 2.9%, y por otro lado el Banco Central que mande la reserva 7.500 millones afuera, prácticamente al 0%? O sea, el que nos diga que eso es economía, está loco, eso es estúpido, tonto, es torpe. Entonces hay que traer esa plata al país. Vamos a necesitar financiamiento, pero en otras condiciones, no con el sometimiento que realizó este gobierno ante el Fondo Monetario. Y primero, debemos utilizar óptimamente nuestros propios recursos, que en este momento los tenemos depositados fuera del país, sin mencionar la fuga de capitales brutal que ha habido estos años. 7:43. Indiscutiblemente han de haber dialogado también sobre el tema de la minería. La minería es algo muy importante acá en la provincia de El Oro. Lo que pasa es que también hay minería ilegal. ¿Cómo se puede hacer para no quitarles el trabajo a esa pobre gente? ¿Sí me escucho, economista? Mira, Washington, ese es el mismo problema que, por ejemplo, con los conductores. Hay decenas de miles, centenas de miles de conductores que cumplen su trabajo todos los días con excelencia, con sacrificio, con absoluta responsabilidad. Pero si hay un conductor que por exceso de velocidad irresponsable causó un accidente, entonces todos los conductores son irresponsables. Y pareciera que la clase del volante es enemiga de nuestra sociedad. O sea, hay un político pillo, todos los políticos son pillos. Hay un periodista pillo, todos los periodistas son pillos. Las generalizaciones son malas. Hay un cura pedófilo, todos los curas son pedófilos. Basta. Eso también es corrupción. Entendamos que hay que atacar esos casos, pero no se puede generalizar. ¿Que hay mala minería? Por supuesto que hay mala minería. Y también hay buena minería. Hay que apoyar esa buena minería. ¿Cómo entiendes la vida moderna sin minería? El micrófono del que estás hablando, porque esa es la hipocresía, por ejemplo, de Jaco Pérez, no a la minería metálica. Ni siquiera entiende, se dice indígena, que en verdad no lo es, que es una actividad ancestral de los indígenas. Los indígenas eran orfebres, trabajaban oro, plata, cobre. ¿De dónde viene eso? La lluvia. No, pues de la minería. Es contradicción tras contradicción. No se puede entender la vida moderna sin minería. Sería una gran hipocresía, no a la minería metálica, pero que sí vengan los metales del África y allá se contamine, se haga lo que sea. Lo que debemos tener es buena minería, que además permitirá al país un gran impulso para el desarrollo. Nosotros estamos exportando 300, 400 millones en oro, plata, en minerales. Chile exporta 50.000 millones. Chile exporta 50.000 millones y nuestro potencial puede ser como el chileno. Tenemos un gran potencial minero, no nos hagamos daño a nosotros mismos. ¿Qué país del mundo se ha negado a explotar sus minas? Mira Cuba, socialista, uno de los países ambientalmente más responsables del mundo. Es la primera o segunda fuente de divisas, la minería. Lo que hay que tener es buena minería y se la puede tener. Como hay que tener buen petróleo, pero es un absurdo decir no explotemos nuestro petróleo. Entonces ya basta de negarnos el futuro a nosotros mismos, basta de tanto irresponsables. Lo que tenemos que hacer es regular para tener buena minería, y gran parte del futuro está ahí, del Ecuador, los recursos para salir de su desarrollo, como sucedió en Australia. Australia es un país desarrollado y el salto hacia el desarrollo fue gracias a la minería. Pero, por ejemplo, este gobierno irresponsable ya eliminó hasta el Arcón, la agencia reguladora minera. Entonces, ¿cómo se va a tener buena minería? Hay que reconstruir todo aquello, pero no nos neguemos el futuro, no nos neguemos fuentes de trabajo, no nos neguemos el desarrollo, no nos neguemos el propio cuidado ambiental, porque con esos recursos de minería podemos cuidar el agua. Si el agua no está destruida por la minería,
sino por la agua servida de las ciudades, pero para evitar eso hay que tener buenos sistemas de saneamiento y eso cuesta miles de millones de dólares que pueden venir precisamente de una minería responsable. 7:47 por acá, le envían un saludo especialísimo de parte de los candidatos de la Esperanza Orense, Carlos Víctor Zambrano, Fernanda Astudillo, Fernando Guamán, Gloria Espinosa, Gianmarco Mora. También los alternos, Ariel, Diana, Kevin y Ariana le envían un abrazo al Mashi. Un saludo a todos y les recuerdo, compañeros, para recuperar la patria se necesita mayoría en la asamblea. Estos tipos para derogar la ley de apoyo humanitario, para el $1,000 $1 millón de familias, que es muchísimo menos que el salvataje bancario del 99, pero como es para los pobres y no para los pelocones, ahí sí es demagogia, se necesita apoyo en la asamblea. Para renegociar las deudas, reestructurar esas deudas, se necesitan leyes y se necesita mayoría en la asamblea. Así que, como les decía, en el 2025, cuando volvamos a tener país, porque estos señores nos han dejado ruina, ahí votan por el cuñado, por el que les cae bien, por la derecha, si son de derecha. Ahora, para recuperar la patria, todito, listas 1, y necesitamos también, por favor, esos votos para la asamblea, tanto a nivel del oro cuanto a nivel nacional, asambleístas nacionales. Y recuerden que cambiaron estos irresponsables métodos de asignación de escaños para perjudicarnos. Si antes tenías que ganarle 2-1 al que te seguía, 40-20%, tenías los dos primeros asambleístas, ahora tienes que ganarle 3-1. Eso lo hicieron para dispersar, para exigir más por cada voto, para ser más pillos. Nuestra respuesta debe ser más votos por la lista 1 y lograr mayoría, presidencia de la República y recuperar juntos el futuro, compañeros. 7:48 para ir culminando. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano debe de votar por Centro Democrático lista 1? Pero es muy fácil, Washington. ¿Cuándo estaban mejor? O sea, pero ya dejemos el odio a un lado, los fanáticos, ¿cuánto daño le ha hecho el odio? ¿Cuándo vivían mejor? ¿En esta tragedia? ¿O durante nuestro gobierno? Si durante nuestro gobierno hay que retomar pues esa política. Es que la pandemia, la recesión venía antes de la pandemia, la destrucción de la patria ya venía. ¿Y qué tiene que ver con la pandemia? Que de nuevo haya tramitadores del registro civil, que no haya medicina en los hospitales, que se vendan los cupos de las escuelas, que haya aumentado la inseguridad, que no haya política de transporte. No. Es el mal gobierno, el neoliberalismo, el no creer en lo público, el buscar el poder político para defender sus negocios privados. Ese es el problema. Hay que retomar un gobierno que esté en función del bien común, pero eso no es suficiente. Como decía Rabindranath Tagore, el gran poeta hindú, que le puso Mahatma, alma grande a Gandhi, no basta querer, que el voluntarismo incompetente ha hecho más daño que la mala fe. Hay que saber el camino, dice Tagore. Y sabemos cómo hacerlo. Somos altamente técnicos, ya las políticas han estado probadas. La crisis es más fuerte, mucho más fuerte que el 2007, cuando encontramos también un país destrozado. Pero también tenemos más experiencia, más equipo, gente formada, empezando por el propio Andrés Arauz. Entonces, ¿cuándo vivían mejor? Los que viven mejor ahora en esta tragedia, bueno, voten por Lazo, por Yacu Pérez, por todos esos aventureros. Los que vivan mejor del 2007 al 2017, todito, lista 1. Economista, una pregunta importante que me dice acá Carlitos Silva Daúl. Dicen que ya está preparado el fraude para que gane Lazo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree? Es muy probable, pero si lo intentaron, el fraude en el tapete. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar para evitar eso? Necesitamos, mira, estamos enfrentando chequeras ilimitadas. Por ejemplo, cada hermano taxista puede ser un vedor, puede estar atento, pueden turnarse. El sindicato de choferes nos puede ayudar, turnándose, y no por nosotros, por la democracia, para que no hagan trampa, para que no adulteren las listas, las actas, porque esta gente se ha repartido el Consejo Nacional Electoral, los representantes, los encargados de mesa, todo eso va a ser direccionado para hacer ganar a los socialcristianos y a Lazo, y lo único que nos puede evitar aquello es el control ciudadano, pero necesitamos miles de personas. Ojalá el sindicato de choferes del Oro pueda ayudarnos en aquello. 7:51, 7:51. Estimada ingeniera Katia, ¿alguna otra pregunta? Sí, economista, como dije hace un momento, la situación en cuanto a la salud hemos visto caotizada aquí en nuestro país, pero nos llena tal vez más de coraje la situación, el seguro social, el IES. No habían muchas camas tampoco para abastecerse con tanto paciente, pero lo que es peor, no hay medicina. ¿Cómo visualiza usted el futuro del IES, economista?
El futuro del IES, como sucedió en nuestro gobierno, mejoró muchísimo, duplicamos la cantidad de afiliados, se hacía turnos en los hospitales, se llamaba a la gente para recordarle el turno, había salas de espera decentes, la gente tenía su medicina, sus equipos, sus médicos, pero es cuestión de voluntad. Esta gente ha destrozado todo, y con la complicidad de los grandes medios de comunicación nos quisieron hacer creer el mundo al revés, que nosotros que rescatamos al IES somos los que lo habíamos destrozado. No, son estos ineptos. Ahora ya se sabe la corrupción que había en el IES, cómo repartieron hospitales incluso a los Bucarán, o ya se olvidaron. Todo eso habrá que revertir. Hemos demostrado que se puede hacer. Recuerden cómo funcionó el IES, recuerden cómo funcionaba antes nuestro gobierno y cómo funcionó con nuestro gobierno. Hoy hemos vuelto al pasado. Por supuesto que podemos recuperar esa senda hacia el progreso. 7 de la mañana con 52 minutos. 7 con 52 minutos en todo el austro ecuatoriano. Con esta pregunta yo termino. Con esta pregunta culminamos. Economista. ¿Es verdad que fue un asalto el fallecimiento del coronel Gabela? Que paz descanse. No te puedo decir. Yo tengo mis grandes dudas, siempre lo dije. Alguien que denuncia, me han amenazado de muerte y 3 meses después muere en un asalto, pero hasta capturaron a los autores materiales. Yo hice una comisión a pedido de la viuda, de la señora viuda, para investigar. Se interrogó gente, se hicieron preguntas, todo eso, y no pudimos llegar a una conclusión de que no era un asalto, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cuál es la versión? Que hicimos la comisión para no dejar ningún cabo suelto, porque nosotros somos los culpables. Ya el que cree sus adefesios pues cree cualquier cosa. O sea, son aberraciones, ya es el odio de ciertos corazones. Yo tengo mis grandes dudas. O sea, si alguien dice, me quieren matar y 3 meses después muere un asalto, por lo menos hay lugar para la duda, pero hicimos lo posible para investigar que no era nuestra tarea, era tarea de la Fiscalía y del Sistema de Justicia, y de todos modos no se pudo contradecir la versión policial de que había sido un asalto. Y cuidado, les insisto, a los que no saben, hasta se capturó a los autores materiales. Entonces, los autores materiales dijeron que era asalto. Si alguien los contrató, etcétera, debieron decirlo, ¿no? Ojalá puedan interrogarlos de nuevo y se sepa toda la verdad de lo que ha pasado. 7 con 54 minutos. A lo mejor, bueno, Rafael Correa confió en personas que no tuvo que confiar. Pero por supuesto, aquí no le pasa eso. Claro que nos pasó en mayor medida por la traición, porque las personas somos lo que en las crisis demostramos ser, y cuando este sinvergüenza nos traicionó, cuando empezó a perseguirnos, a calumniarnos, ¿por qué? Hubo gente que se vendió al primer plato de lentejas, porque ha sido un infiltrado. Seguramente sabía los Estados Unidos que era un corrupto, lo chantajearon, pero se ve que es enfermo. Mira, en beneficio de él, en descargo de él, yo creo que está enfermo. Alguien que odia tanto, alguien tan inepto, y que no le importa destruirse con tal de tratar de destruir al que odia, ya es patológico, ya está enfermo el tipo. El tipo es un caso de psiquiatra. 7 de la mañana, 55 minutos. Un mensaje para todo el pueblo ecuatoriano, para nuestra gente, nuestros hermanos, transportistas también de la provincia del Oro en general. Siempre un mensaje de esperanza, de optimismo. Nunca esperen de mí pesimismo. Yo soy un enfermizo optimista y ojalá que eso sí sea contagioso, pero tampoco nunca esperen mentiras. Estamos ante un desafío enorme, es la crisis más grave de la historia del país, aumentada con una crisis sanitaria, decenas de miles de muertos, que no tuvo que ser así, por la negligencia. Ha habido muchísimo dolor humano, y mi abrazo solidario a las familias que han perdido un ser querido, como aquellos desempleados, como aquellos taxistas, transportistas quebrados. No tenía que ser así y no va a ser así en el futuro si tomamos las correctas decisiones. Lo demostramos. En el 2007 también encontramos un país destrozado, no tanto como ahora, pero bastante golpeado. Recuerda la tragedia de la migración, todavía la AGD, no se solucionaba la crisis bancaria, y lo pusimos rumbo al progreso y admiramos a América Latina y al mundo. Lo volveremos a hacer, pero para eso el 7 de febrero, todito uno, estamos enfrentando a la maldad del gobierno, a la maldad de los medios de comunicación cómplices del gobierno, a chequeras sin límites, pero nosotros lo tenemos a ustedes. Por ejemplo, un taxista es el mejor jefe de campaña. Así que ojalá, compañero taxista, cada pasajero que lleva, dile, vote todito, listas uno, y recuperaremos juntos el futuro. Un inmenso abrazo a todas y a todos y feliz año. Un abrazo, economistas, que le vaya excelente. Bendiciones. Muchas gracias. 7